Bueno, vamos a tocar un tema bastante peliagudo, un tema que no está tan lejos de lo que nos podemos pensar, y es que vamos a hablar de un amor platónico hacia la IA, que lo hay y lo habrá, y se está empezando a desarrollar en muchas personas. Hace poco escuchamos un caso de una persona que se suicidó y que no es la primera vez. Y es que la IA ya está aquí y empezamos a confundirnos si estamos enamorados, si no, y en fin, todo esto se va a desarrollar ahora, en esta entrevista con Personalmente Psicólogos. Mario, que tienes ya un equipo grandísimo y falta, ¿no?, una persona a la que le vamos a saludar. Nos han faltado dos compañeras hoy por venir. ¿La saludamos? ¿Cómo se llaman ellas? Lidia y Lola nos han faltado hoy por venir. Bueno, pues Lidia y Lola, un besito, que cuando queráis abrimos aquí una mesa más larga y hacemos un debate importante. Bueno, tema importante, amor platónico con la IA. Así se titula el tema que vamos a hablar hoy y me están diciendo los tres. Sí, señora, esto es lo que vamos a hablar y además a debatir bien porque está muy de moda. Y decía Mario en la publicidad, y lo que queda, ¿no? Porque estamos empezando a conocer a la IA, se está empezando a desarrollar cada vez más rápido, cada vez más perfecta. Yo recuerdo los primeros vídeos que las manos no se formaban bien, que no contestaban bien, pero es que ya es casi rozando la perfección. Bueno, presentamos a Mario Lea, que ya lo conocemos todo, también conocemos a Petra Svelova, que estuvo con nosotros ya, y a Camila Suárez, también con nosotros en la última vez. Vamos a comenzar con la primera de las preguntas. ¿Cómo se forma dependencia emocional con la IA? Camila. Pues bueno, una de los principales motivos por los que se genera la dependencia es porque constantemente, si te has dado cuenta, cuando tú le haces una pregunta, ella lo que hace es responderte de forma positiva, siempre intenta complacer todo lo que tú le preguntas, entonces eso hace que se vaya generando poco a poco el vínculo hacia querer seguir preguntando, querer saber más y poco a poco así se va generando. Y que te trata bien. Exactamente. Y te dice, buena pregunta. Mónica. Además, las preguntas se van adaptando a tu forma de responder o de preguntar, entonces eso hace que tú vayas generando esa dependencia. Bueno, la IA, la inteligencia artificial, que hoy en día la tenemos en el ChatGPT, la tenemos en el Siri, en la Alexa, en muchas cosas y muchas apps que se están empezando a desarrollar y que mejoran o ayudan, o bueno, son herramientas para ayudarnos. ¿Se puede llegar una persona a enamorar o a engancharse de una app? ¿Existen ya personas así? Sí, biológicamente estamos predispuestos para establecer vínculo con otras personas, estamos biológicamente predispuestos a crear conexiones y, como ha dicho Camila, de crear una conexión con alguien que sientes que siempre te va a escuchar, que siempre te va a reforzar, que siempre va a estar disponible para ti, es una tendencia que nos crea a vincularnos de forma enfermiza hacia ellos. Y claro que se puede crear el amor platónico. Cuando alguien siempre me dice lo bien que lo hago todo, lo magnífico que soy, siempre está disponible cada vez que lo necesito, cosa que con una persona no te puede llegar a pasar hasta este extremo, pues se puede ir formando, si no tenemos cuidado, esa dependencia. ¿Cómo se forma la adicción? Estamos hablando hoy de adicción a la IA, que lo hay, a la tecnología. ¿Cómo se forma en una persona la adicción? ¿Cómo se forma una adicción? Sí. Básicamente, en este sentido, es un refuerzo que tenemos y algo constantemente que nos va subiendo el nivel basal de dopamina y nos vamos enganchando poco a poco sin darnos cuenta. Y en caso de la AI, es tipo de relación parasocial, que es algo parecido como si tenemos formando una adicción a un personaje de tele, una actriz, y gradualmente vamos enganchando más y más hasta que se da cuenta quizás nuestro entorno nos va diciendo que algo va mal, y una adicción es en el momento cuando empieza a afectar en una manera negativa nuestra vida cotidiana. Sí, cuando hablamos de que nos ayudan, vale, pero que ya la necesitemos para todo y que estemos siempre consultando todo absolutamente. Sí.
Este tipo de personas que se enganchan, ¿hay personas más predispuestas a engancharse que otras? ¿Cómo tienen que ser? ¿Qué tipo de perfil, digamos, ¿no? puede tener una persona fácil de engancharse, incluso de enamorarse de una IA, como hemos visto en algunos casos? Camila. Personas con baja aceptación, con una autoestima baja, con personas con cierta tendencia a la depresión y personas que se tienden a aislar socialmente, que prefieren estar en su casa, tienen mucha mayor predisponencia a generar esa adicción con la IA. ¿Y qué podemos hacer ante esto, Mario? Cuando, no sé si ya habéis tenido algún caso en la consulta, si ha llegado ya gente o que te cuentan, ¿qué podemos hacer para trabajar eso? Gente no ha llegado enamorado de la IA, todavía no, pero con adicción, como a cualquier otra red social, sí está habiendo más casos y, como tú decías, esto es el principio del comienzo. Y el problema de los amores platónicos, eso, es que al ser platónicos los idealizamos. Primero, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? Pues, limitando, como cualquier red social, el número de horas que pasamos, dándonos cuenta como esa persona, o incluso nosotros mismos, constantemente empezamos a cambiar la forma de comunicarnos, hablando más en positivo, hablando muy técnicamente o haciendo este scroll infinito en redes sociales y lo llevamos a la vida real. ¿Y qué podemos hacer? Pues eso, ponernos esos límites, saber de que esto es una forma de vinculación, pero en ningún caso sustituye a una vinculación humana, de que esto no tiene ningún tipo de emociones, aunque se las intentemos transmitir y segmentando, esto es una parte de nuestra vida, es una herramienta que no podemos negar de que está aquí y va a estar aquí durante muchísimo tiempo, pero esto no es mi vida, esto es una herramienta que utilizo para manejar mi vida. Por ejemplo, como hemos hablado otras veces, para técnicas de estudio funciona muy bien o para buscar información, pero al igual que las calculadoras cuando salieron en su día, sabíamos sumar y luego utilizamos esto para avanzar, pues con la IA puede pasar un poquito igual. Y teniendo esto en consideración, la vinculación humana no puede sustituir, al menos de momento, a la vinculación artificial. Tiene que ser muy difícil, ¿no?, que un paciente dé ese paso de decir, estoy enganchado a, en este caso, por ejemplo, redes sociales o tal, porque, bueno, no es fácil de reconocerlo y sobre todo de dar el paso de decir, quiero que me ayudéis a salir de esto, porque les ocupa, me imagino, que casi todo el día, ¿no? Sí, exactamente, pero sí, a esta gente enhorabuena por venir a la consulta y por buscar ayuda, porque yo creo que, yo lo digo siempre a nuestros pacientes, que todos nos cuidamos mucho nuestro cuerpo, nuestra belleza, pero hay que también cuidar nuestro cerebro, nuestra mente, y yo creo que la gente que viene a vernos, la verdad, enhorabuena por ser valientes y buscar ayuda. No tiene nada malo y todos lo necesitamos. Justo lo hablamos hoy aquí con mis compañeros, que todos tenemos nuestros psicólogos propios, que es algo muy, creo que, muy beneficioso para todos. Y que cualquier tipo de adicción, Mónica, al final la primera fase es el reconocimiento de una adicción, de cualquier tipo de adicción que haya, sea de tabaco, sea de compra, sea de comida. El paso más difícil es siempre el primero, el reconocer de que tengo una adicción. Dando ese paso de lo reconozco y pedir ayuda, digamos que ha ganado ya el 50% de la mejoría, ¿no? De la batalla, sí. Qué importante. Bueno, vamos a hablar de ejemplos de por ejemplo, este caso, ¿no?, de este hombre que finalmente se vuelve loco y está totalmente enamorado de una IA y es capaz de llegar a quitarse la vida. No es la primera vez, ¿verdad?, que pasa esto. Bueno, una persona que no tenga habilidades sociales, que no tenga contacto con el mundo exterior, con otras personas, y de repente empiezo a socializar masivamente con una inteligencia artificial y a vincularme como única forma de vincularme con alguien diferente, pues ha ido creando esa adicción y en el momento que ha intentado fisicalizar eso y no ha podido, le causa esa angustia tan grande que la única forma que tuvo la persona de quitarse esa angustia fue acabando con su vida. Claro, porque digamos que en esa relación que él se creyó, bueno, pues estaba esa fase previa de hablar, de conocernos. Bueno, el enamoramiento. El enamoramiento que existe, ¿no? Claro. Puede llegar a existir, la mente lo da como válido, ¿no? Porque está hablando con otra entidad que, bueno, que le va diciendo lo que quiere escuchar. Esa fase de enamoramiento él la consiguió y después ya, claro, le faltaba la parte afectiva, física, que, bueno, que cuando se da cuenta de que no puede tenerla, pues terminó quitándose la vida. Y esto está pasando ya.
eso está pasando. Damos por hecho y damos por válido este tipo de relaciones y no otras. ¿Y eso por qué? Camila. Gente que es muy tímida quizá y prefiere directamente no salir de su zona de confort y conocer gente, o que no tiene habilidades, ¿no? Claro, Quizá. porque lo que hacen es buscar un refugio, es decir, evitan el tener que exponerse a relacionarse con otras personas, y lo quieras o no, es como el refugio de tengo con quien establecer un contacto sin tener que salir de mi casa. Entonces es una manera de sentirse bien. Aparte, te refuerza porque siempre intenta complacerte, y lo que hace es reforzar ese bucle que hace que la persona se quede en su casa. Qué manera de engañar a la mente. Aquí los psicólogos tenéis un gran trabajo, ¿no? Con este tipo de situaciones. Bueno, yo quedo contigo y tú me puedes dejar plantado, llegar tarde, me puedes decir que no quieres quedar o me puedes dejar de escribir. Eso con la IA, como decía Camila, no te va a pasar, porque siempre va a estar disponible, porque no te va a juzgar, porque no te va a criticar. Entonces, por ahí se puede formar ese tipo de dependencia también. Sí. Bueno, hemos comentado algunos ejemplos que han ocurrido, y de hecho en el cine, ¿verdad? Hay ya películas que hablan de esto y que nos hacen pensar. Una de ellas es Her. Sí, Her, y en catálogo creo que en Prime Video hay algunas similares de un chico que se enamora de un robot que te hacen con las características que tú quieras. Y en Her, pues sí, esta película tendrá unos 10 años por ahí, pero ya se hablaba hace 10 años de la capacidad de enamorarnos de un robot, y ya ha llegado. Sí, sí, sí. Se han hecho muchas bromas también en algunas series de humor con inteligencia artificial y ese amor que se crea. ¿Qué va a ocurrir en los próximos tiempos si no estamos preparados? ¿Qué tipo de personas, ¿no? Van a caer en estas redes? Esto puede ocurrir porque ya está ocurriendo. Sí, en redes sociales ya hoy en día te pasará a ti, Mónica, y nos pasa a nosotros también, de que ya a veces dudamos de que la imagen que estamos viendo si es real o está hecha por una IA. Y esto avanza a un nivel exponencial que no sabemos dónde estará el techo, pero sí, incluso hay ya aplicaciones que creo que te suplantan la identidad y te pueden cambiar de voz, aplicaciones de pago de genérame un presentador de noticias con mi voz, y te lo puede todo hacer. La industria del cine, por ejemplo, creo que está bastante preocupada por esto, porque se están sustituyendo también en el muchos. mundo de la música y todo. Esto habrá que poner algún límite. Bueno, ya esto se sale del tema psicológico, ¿no? Pero habría que poner algún límite para la suplantación de identidad, porque no todo vale, no todo vale. La IA va muy rápido, y la verdad es que nosotros, que somos sus creadores, deberíamos de poner unos límites. Bueno, vamos a dejar este tema aquí. Es importante, y habéis destacado muy bien, que si alguna persona se encuentra en un proceso de adicción con la tecnología, que yo creo que todos nos vamos a meter, tenemos un grado de adicción porque está preparado para eso, ¿no? Para enganchar, redes sociales, en fin. Todo esto, bueno, pues demos ese paso valiente de decir, creo que no voy por buen camino, voy a dar ese paso para que me ayuden desde, en este caso, personalmente psicólogos. Y además de ese tema, hoy venís a presentar otro, ¿verdad? Que es un tema bastante importante, sobre todo reflejado a la mujer. Camila. Sí, bueno, en memoria al honor del mes de la mujer, quería hacer un taller el 26 de marzo en Personalmente Psicólogos, y vamos a hablar sobre las fases del ciclo menstrual, cómo nos influyen a nosotras, y para que tengamos en cuenta qué hacer en cada una de estas fases para conocernos mejor. Ahí tenemos, conoce tu ciclo, comprende tus emociones, que después dicen ellos que no saben cómo, pues ahí se va a hablar de todo eso. Sí. Es maravilloso, un espacio para conectar con tu cuerpo, emociones y energía, porque tenemos que ser sinceras, es que todo eso ocurre en el ciclo, hay un cambio hormonal con las emociones y con todo, que la mujer experimenta. No queremos ser así, pero bueno, nuestra propia naturaleza nos hace vivir diferentes fases, y ahí en ese taller se va a explicar. Será el 26 de marzo, presencial, de 5 a 6, y bueno, ahí tienen el teléfono y todas las formas de contactar. Pues espero que vengáis el jueves, os espero con mucho cariño y con muchas ganas de aprender. Gracias. Bueno, y después para otros temas, Mario, personalmente psicólogos, que ponemos la dirección como cada mes para que ustedes la tengan muy presente y puedan acudir para cualquier tema que necesiten. Ahí tienen un gran equipo, una gran familia que va creciendo cada vez más y que les van a atender
con una sonrisa, como nos atienden a nosotros cada vez que los llamamos. Vale. Bueno, pues muchísimas A gracias. vosotros, como siempre, Mónica. Gracias.